Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí. Y nada, vamos a comenzar. En primer lugar, me presento, soy Marta Navarro, como comentaba mi compañero, y soy periodista y también soy millennial. Eso quiere decir que he vivido el periodismo en la digitalización como tal, como muchos de los que estáis aquí presentes, ¿no? Es decir, no entiendo el periodismo como aquellos periódicos de grandes tiradas que se publicaban y que llegaban a muchísimo público, sino ese periodismo que nace en la era de la digitalización y ese periodismo al que mucha más gente que los propios periodistas tienen acceso. Esa información pública, esa viralización de contenidos, ese Twitter en que en cualquier momento cualquiera está delante de una noticia, puede hacer una foto con su móvil, publicarla, subirlo y que eso llegue a cualquier lugar del mundo. Ese es el periodismo que yo conozco en día de hoy y del que vamos a hablar a partir de ahora. ¿Por qué? Bueno, porque toda esta digitalización que os comentaba, lo que ha llegado es a una gran crisis del sector, ¿no? A dejar de venderse muchísimos periódicos, a reducción de plantillas, a un medio que está evolucionando y que en las propias plantillas y redacciones en ocasiones está costando adaptarse a este cambio. De hecho, muchos periodistas entienden esta revolución de la tecnología, esta innovación, como una amenaza porque se traduce en una reducción de plantilla, en menos periodistas y en que cualquiera pueda publicar información en cualquier lugar. Bueno, hoy lo que vamos a ver es que la tecnología y la innovación, lejos de ser un enemigo para nosotros, los periodistas, lo debemos de ver como un aliado, como una oportunidad, porque la innovación lo que nos está permitiendo es ir un paso más allá en nuestra profesión y hacer del periodismo y del periodista una figura imprescindible en nuestra sociedad. Vale. Bueno, en primer lugar, aunque ahora estemos aquí en Perú, que llegué hace apenas 24 horas, pero por suerte voy a tener la oportunidad de conocerlo durante las próximas semanas. Yo vengo de una ciudad que está ahí en el norte de España. No sé si conocéis Bilbao, y si no lo conocéis os animo encarecidamente a que vayáis a visitarlo porque es precioso. El caso es que Bilbao, que está en el norte de España, pertenece a una región que se llama Euskadi, o País Vasco. Y entre las particularidades que hacen a esta región especial, una son los pinchos, que es lo más famoso de nuestra tierra, que en cualquier barra la tenemos siempre llena de pinchos y a cualquier hora tomamos lo que se llama el amaiketako. Amaiketako viene de amaika, que es 11 en euskera, que es nuestra lengua, y es la comida de media mañana. Y si vais os recomiendo que no pidáis una caña, sino un zurito, porque las cañas son dobles, son muy, muy, muy grandes. Eso tenerlo bien grabado para cuando vayáis a Bilbao. Bueno, también somos conocidos por el Athletic, que es nuestro equipo y nuestra mayor insignia. Y recientemente, entre nuestros paisajes, que tenemos lugares impresionantes, reconoceréis Rocadragón, ahí quienes seáis fans de Game of Thrones, porque también se ha utilizado algunos de los lugares de mi tierra como escenario de esta serie. Bueno, entre las diferentes particularidades que destacan de Euskadi está el euskera. El euskera es una lengua que es cooficial en Euskadi y que habla el 20% de la población, más o menos, aproximadamente, de los 3 millones de personas que somos. Es una lengua muy antigua que no es parecida ni al latín, ni al inglés, ni nada. Es una lengua muy, muy, muy particular y muy especial. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la globalización estamos teniendo cosas muy buenas, pero también estamos perdiendo vascoparlantes. Cada vez hay menos personas que hablan euskera a nivel nativo, que en su casa su primer idioma sea el euskera. Sí que se estudia en el colegio y sí que se está invirtiendo mucho en que la gente siga hablando euskera y se hacen esfuerzos porque la gente siga aprendiendo esta lengua, pero cada vez son menos personas las que hablan esta lengua. Bueno, el medio de comunicación del que yo os voy a hablar ahora se llama Berria y es un medio de comunicación de esta zona, de ahí que os haya hecho esta introducción de Bilbao, no porque pertenezca a turismo. Y este medio de comunicación, su vocación, su misión es la defensa del euskera. Independientemente de la información, que obviamente es su misión porque para eso es un periódico, su misión es defender el euskera. De ahí que toda la comunicación que emite es en euskera. Vale, ¿entendéis un poco o vais viendo por dónde voy a ir ahora, verdad? Este medio de comunicación, si todos los medios de comunicación se enfrentan a un gran número de retos, entre la digitalización, la pérdida de interés por la compra de periódicos y demás, este medio de comunicación se enfrenta a otros retos añadidos. Por ejemplo, ¿cómo mantenemos o incrementamos la tirada con un público potencial cada vez menor? Recordad que decía que cada vez hay menos gente que habla euskera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Bajamos el nivel de euskera para que más gente pueda leer el periódico y sigamos vendiéndolo?
Empezamos a publicar en castellano, pero eso iría contra nuestra propia filosofía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sobrevivimos en un mundo en el que cada vez hay menos vascoparlantes? ¿Y cómo afrontamos la digitalización? Esta es la pregunta que se hace Berria, pero que se hace en muchos medios de comunicación. Esto es, ¿publicamos las mismas noticias en online y en offline? Pero eso, ¿hasta qué punto tiene sentido, ¿no? Porque cuando vamos a offline queremos la noticia ya. Queremos informarnos ya. Y el online va todo, o sea, en offline va todo 24 horas después. Ocurre algo y en la tirada del día siguiente es cuando se publica. En online tenemos que ser rápidos, tenemos que ser ágiles. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una plantilla diferenciada, una que se encargue del online, otra que se encargue del offline. Publicamos las mismas noticias. ¿La gente del online quiere el mismo contenido que el offline? ¿La gente del online quiere noticias tan extensas o prefiere noticias más cortas y más rápidas y más ágiles? Son preguntas que al final los medios de comunicación poco a poco tienen que ir resolviendo tras un ejercicio de una reflexión bastante dura, ¿no? Porque no es solo cómo lo hago, que muchos han optado por llevarse al online, lo mismo que hacen en el offline, sino cómo lo afronto a nivel económico, a nivel recursos, a nivel plantilla, qué es lo más eficiente y cómo puedo sacar rentabilidad de ello. Otro de los retos a los que se enfrentaba Berria es, hemos de cambiar nuestro modelo de negocio. Es decir, en esta digitalización, ¿cómo lo hacemos? ¿Publicamos los contenidos online para todo el mundo de forma gratuita y ya ganamos dinero de los periódicos que vendemos en papel? ¿O no? Porque cada vez hay menos en papel. Entonces voy a cobrar por el online. ¿Pero cómo cobro? ¿Cobro por todas las noticias? Es decir, ¿cualquiera que quiera leer cualquier noticia de Berria tiene que estar suscrito y pagar una suscripción? Pero eso se va a aguantar. ¿La gente va a pagar por leer noticias o no va a pagar por leer noticias? Vale, y si no pagan, ¿qué hago? Y si les pongo publicidad y con eso sobrevivo o no sobrevivo, veis un poco por dónde voy, ¿no? Por todas estas preguntas que los medios de comunicación se están haciendo constantemente. Y por último, ¿cómo incremento mis beneficios? No olvidemos nunca que estamos hablando de un medio de comunicación que en su esencia es una empresa y las empresas estamos aquí para ganar dinero. Tendremos otras misiones, pero la misión fundamental de cualquier empresa, al fin y al cabo, es ganar dinero. Entonces, ¿cómo puedo, lejos de hundirme con la pérdida de ventas de papel, cómo puedo aprovechar la coyuntura para ganar más dinero? Es decir, ¿realmente estoy gastándome menos en menos tirada? ¿Estoy pagando menos por papel? Eso me debería dar algún beneficio. ¿Cómo lo puedo reinvertir para que esto sea un mayor beneficio para la compañía? Bueno, pues en este capítulo lo que hicimos fue pensar en que los datos podrían ser una solución a todas estas preguntas, que los datos podrían llegar a darnos respuesta. Y nos sentamos con Berria, con el periódico, y le dijimos, bueno, ¿vosotros qué información tenéis? Y nos dijeron, nosotros tenemos información de la tirada que vendemos. Es decir, sabemos más o menos, sabemos cuántos periódicos vendemos en cada uno de los municipios. Y además sabemos con quiénes hemos llegado a acuerdos publicitarios. Y sabemos quiénes han participado en diferentes concursos que hemos hecho. Y sabemos a nivel facturación todos los movimientos que ha habido durante los últimos años. Y dijimos, vale, estupendo. Y además de esto, ¿qué información externa creéis que podría ser influyente? Por ejemplo, igual los datos del clima afectan a que la gente compre más o menos periódicos o que lea más o menos online, ¿no? Igual está lloviendo y te puedes quedar en casa leyendo el periódico una hora tranquilamente y si hace bueno te vas a pasar el día con tu familia y no lees el periódico. O, por ejemplo, saber cuánta gente habla euskera y las tendencias en cada uno de los municipios también es una información muy valiosa de cara a optimizar los propios recursos y de cara a la propia planificación de la estructura. Entonces metimos en una coctelera que se llama Data Hub todos los datos con los que disponíamos. Los datos internos, toda la información que Berria había generado a lo largo de toda su historia, y los datos externos, aquella información externa que estaba a nuestra disposición y que hasta ahora nunca nos habíamos parado a leer. Y en este punto encontramos el primer problema, el contenido. Pensamos que una de las cosas que teníamos que hacer para poder mejorar Berria y para poder responder a las 4 preguntas que teníamos antes pasaba sin lugar a dudas por el contenido. No deja de ser un medio de comunicación y que la gente nos lee por nuestro propio contenido. Vale. En las tiradas que tenemos en papel, ¿qué lee la gente? ¿Cómo sabemos qué lee la gente? No podemos saberlo, sabemos lo que la gente compra y ya está. Pero en el periódico digital sí que tenemos esos datos, sí que sabemos qué es lo que lee la gente en el periódico, ¿no?
Todos tenemos detrás de un periódico un Google Analytics o la información o el sistema de analítica correspondiente en el que podemos saber qué noticias se leen, qué noticias se dejan de leer, qué noticias hacen que leamos otras, qué formatos se leen más, qué formatos se leen menos. ¿Influye el autor? ¿Influye la extensión? ¿Influye la categoría en la que va esta noticia? Bueno, cuando digo que era un problema es que yo toda esa información la tenía, pero en realidad no era un problema, eran dos. Primero, que no teníamos el suficiente volumen a nivel online. Es decir, la gente todavía estaba en prensa, no se habían hecho ningún tipo de medidas ni se había favorecido que la gente navegara online y leyera el periódico online. Y en segundo lugar, cuando la gente leía el periódico digital, lo hacía de forma anonimizada. Es decir, nosotros como periódico no sabíamos quién era esa persona con lo que ello conlleva, su género, su edad, dónde vive. Esto nos trajo el primer aprendizaje. Tenemos que conseguir que haya, en primer lugar, más gente que lea nuestro periódico y, en segundo lugar, más gente que lea nuestro periódico logueada. ¿Por qué? Porque así podremos saber quiénes son esas personas, qué les caracteriza y hacer un montón de casos de usos que os voy a contar a continuación. Vale. Por ejemplo, de este Data Hub salieron estas gráficas, que aquí ahora son simplemente colores muy bonitos, pero que no os están diciendo nada, como es normal, para que veáis. Por ejemplo, en la primera gráfica lo que hicimos fue relacionar la tirada, es decir, la tirada de periódicos que se vendían con las lecturas que había a nivel digital con los diferentes municipios y las tendencias en el nivel del euskera. Es decir, imaginaos, por ejemplo, que esto de aquí es un municipio pequeñito en el que estamos viendo que la tendencia del euskera va a la baja y que las previsiones dicen que en los próximos años el euskera va a bajar completamente. Pues igual eso a mí a nivel organizativo me permite ver que, por un lado, tengo que reestructurar los propios envíos porque voy a perder dinero y que igual puedo focalizar esos esfuerzos en otros canales. Y, por ejemplo, aquí en el gráfico de la derecha lo que estamos viendo es las temáticas que más interesan por cada una de las ubicaciones. Es decir, veis que hay rayitas súper pequeñitas. Cada rayita pertenece a uno de los municipios del País Vasco. Podemos ver que, por ejemplo, en el que está señalado, que es este de aquí, nos dice que en el País Vasco, en Bilbao concretamente, el tema que más se lee del periódico es la política. Y, sin embargo, fijaros todos los colores que hay. Tenemos un montón de particularidades. Cada municipio hay algunos en los que les interesa más un contenido que otro. ¿Esto no nos da pistas para mejorar nuestro producto? Por ejemplo, si yo sé que en Bilbao les interesa el Athletic Club de Bilbao y en San Sebastián les interesa la Real Sociedad, que es el equipo de fútbol de ahí, ¿por qué en el periódico les voy a mostrar el mismo contenido a todos cuando entren en la parte online? Entiendo que en prensa, digamos en papel, no es viable porque tendríamos que estar haciendo diferentes tiradas y estamos gastando más dinero del que nos estamos ahorrando. Pero en el canal online, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad? Podemos publicar contenidos geolocalizados en función de los propios intereses de los usuarios. Si yo sé lo que te gusta, ¿por qué te voy a dar algo diferente? ¿No? Podemos acertar y eso se va a reconvertir en mejores resultados para nosotros. En este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es hacer una correlación de todos los contenidos y poder ver qué contenidos están relacionados con qué otros. En este caso, por ejemplo, lo que hacíamos era intentar averiguar si había algún tipo de relación en que la gente, por ejemplo, que leía contenido relacionado con montaña, tenía algún tipo de relación con la gente que leía algún tipo de contenido relacionado con cine. Igual ahí teníamos algún tipo de relación que nosotros no estábamos viendo. Pues esto también nos está dando pistas, ¿no? A la gente que le gusta el cine, le gusta la montaña. Pues igual te puedo poner los contenidos cerca recomendados. O igual puedo saber mucha más información sobre ti para que a nivel publicitario pueda hacer una oferta mejor a mis anunciantes. Vale. Otra de las cosas que pudimos deducir de todos los estudios y análisis que hicimos fue que podíamos hacer sistemas de recomendación. Los sistemas de recomendación existen de dos tipos. Por un lado, existe el sistema de recomendación colaborativo. Es decir, si vemos que hay dos personas que tienen un mismo patrón, es decir, que tienen muchísimas características que les hacen similares por su género, por su edad, por el tipo de contenido que visitan. Todo esto nos ayuda a que si yo veo cine, montaña y pesca,
Si él, por ejemplo, ve cine y montaña, es probable que la pesca también le interese, porque coincidimos en muchas otras cosas. De ahí que yo pueda hacer un sistema de recomendación para darle un contenido personalizado y que él lea exactamente lo que le interesa. Igual, el otro basado es en contenido. El otro sistema de recomendación que existe es el basado en contenido. En este caso lo que hacemos es, si a mí me interesa el cine, dame más contenido de cine. Imaginaos que yo estoy navegando logueada en el periódico. Con los sistemas de recomendación, vale, puede ser que yo tenga una portada general con las noticias generales que nos interesan a todos porque hay que saberlas, porque son las noticias de interés, pero seamos realistas. Nadie se lee un periódico de la primera página a la última todos los días invirtiendo 2 horas. ¿O hay alguien que sí? No, ¿verdad? Con esto lo que podríamos hacer sería hacer un periódico personalizado a nuestros propios intereses, a nuestro gusto y a lo que nosotros queremos. También otro de los aprendizajes que sacamos fueron reglas de asociación. Y con estas reglas de asociación pudimos ver relaciones. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre que alguien que entre al periódico haya entrado porque ha visto un vídeo en Facebook y haya leído luego 5 páginas del propio periódico? ¿O qué relación hay con que el autor sea esta persona y hable con este tipo de ideología? ¿O qué relación hay con el canal de adquisición y la calidad del tráfico que visita nuestra página web? Todo esto también nos está dando muchísimos aprendizajes para poder mejorar lo que es la propia construcción del periódico. Igual podemos detectar que si hay un autor que escribe artículos largos, por poner un ejemplo demasiado sencillo, no le lee nadie. Y sin embargo, si escribe artículos que son más cortos y que encima mete un vídeo, tiene muchísimas más lecturas. Pues igual debemos de animar a ese autor a que haga contenido más audiovisual porque genera más interacciones y genera más vinculación. Y no tiene por qué ser igual con todos los autores. Están ahí los datos para confirmarnos o desmentirnos estas teorías y poder mejorar nuestro propio producto. O la propia propensión al consumo. ¿Qué hace que yo lea más el periódico? Independientemente del contenido, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿qué influye en que yo lea más el periódico? ¿Influye la hora que es? ¿Influye el canal por el que me estoy enterando de esta noticia? ¿Influye el clima? ¿Influye si lo estoy haciendo en el móvil, lo estoy haciendo en el ordenador o lo estoy haciendo en la tablet? ¿Y cómo puedo yo manejar toda esta información? Si sabemos que el clima influye, ¿tengo algún poder de decisión en mejorar la oferta que yo estoy haciendo a mis lectores? O, por ejemplo, propensión a la baja, entre aquellos lectores que sí que están suscritos. ¿Por qué alguien se da de baja? Puede ser que lo que les estamos dando no le guste, puede que el problema sea el contenido, o puede que el problema sean los pagos, que no considera que lo que está pagando sea acorde a lo que está leyendo, o igual es porque tiene demasiada publicidad, o porque la publicidad que tiene no le interesa. Todo esto lo que nos permite es hacernos esas preguntas que nosotros como responsables y como gestores del periódico somos capaces de darles esas respuestas y esas interpretaciones a tomar las decisiones adecuadas para mejorar nuestro producto. Incluso de cara a los propios anunciantes. Todos esos anunciantes con los que colaboramos y que nos ponen publicidad en el periódico y que aparecen en diferentes secciones, igual podemos encontrar diferentes relaciones entre diferentes anunciantes. O igual podemos ver cómo podemos hacer que X anunciante invierta más gracias al contenido. En este sentido, la compra programática, no sé si estáis familiarizados. Sí, por aquí veo algunos que sí, por ahí veo otros que no. Bueno, nosotros como propietarios del periódico tenemos la capacidad de vender espacios segmentados, ¿no? O sea, por ejemplo, a una compañía telefónica. No me pagará más y no optimizaré mejores mis resultados si le puedo decir quién es el lector que es más propenso a comprarte. De esta forma estoy evitando que todo el mundo que entra al periódico vea toda la publicidad que probablemente no le interesa y probablemente le parezca demasiado intrusiva y, sin embargo, le estoy anunciando a la persona concreta con el mensaje oportuno y en el momento adecuado. ¿El anunciante no valorará mejor esa publicidad y esto me puede permitir incluso incrementar los costes para el anunciante? Bueno, en definitiva, por ir resumiendo, que creo que ya me estoy pasando de tiempo, obtuvimos los siguientes logros con este proyecto. En primer lugar, y fundamental, porque nuestro cliente al final es a quien nos estamos dirigiendo, es que es nuestro lector. Tuvimos la capacidad de mejorar el propio producto, tuvimos la capacidad de mejorar el periódico, de dar al lector el contenido que estaba buscando y que le gustaba.
de adaptar el propio medio digital, de entender que el offline y el online no son lo mismo. Y no tenemos por qué replicar exactamente en el online lo mismo que estamos haciendo en el offline y que tal vez en el offline funcione, pero que en el online no, que nos comportamos de forma distinta, que somos distintos y que por tanto hay que adaptarse al medio. Fuimos capaces de hacer recomendaciones, de darle al usuario el contenido recomendado que tal vez le interesaba para que pudiera seguir leyendo y seguir navegando. Tuvimos la capacidad de hacer alarmas o aplicaciones para que le llegaran esos mensajes personalizados que a él le interesaban. O incluso decidir si queríamos hacer acceso premium o no. Es decir, te doy 3 noticias gratuitas y si quieres seguir navegando, entonces ya entramos en un modelo de suscripción. Tuvimos capacidad de elegir cómo iba a ser nuestro modelo de negocio. O incluso para poder fomentar que la gente navegara logueada, ¿os acordáis lo que decíamos al principio? Que teníamos datos anonimizados y que queríamos datos nominativos. Lo que hicimos fue favorecer que el usuario navegara logueado. Independientemente de que fuera gratuito, para poder comentar en las noticias había que navegar logueado. Esto además generó un montón de conversaciones que, independientemente del posicionamiento orgánico, que este es otro debate, aportar esas valoraciones y estos comentarios en las propias noticias nos dio muchísimas pistas y generó muchísimos debates muy interesantes que en un periódico son de tremendo valor. Y nos permitió también darle menos publicidad intrusiva al lector, molestarle menos mientras estaba leyendo y darle una lectura de muchísima más calidad. De cara al contenido. De cara al contenido, lo que os venía comentando. Hicimos un contenido muchísimo más personalizado, mejorado y optimizado en todas sus facetas, es decir, por autor, por categoría, por secciones, por los propios formatos, más vídeo, más audiovisual, más adaptado al propio medio. Con una estructura optimizada. Al final, si os fijáis en muchos periódicos online, replican exactamente lo mismo que hay en el offline. Es decir, tenemos exactamente las mismas secciones, es la misma extensión, los titulares, luego debajo la descripción, y es una réplica de lo que se hace en el offline. O incluso contenidos geolocalizados, sabiendo lo que en cada municipio interesa, ¿para qué vamos a darle un contenido que no le interesa? Démosle el contenido que ese usuario es el que quiere leer. Vale, de cara a los anunciantes. De cara a los anunciantes, lo que conseguimos fue crear espacios publicitarios microsegmentados, es decir, yo como comercial del periódico tengo la capacidad de ir donde una empresa de montañismo y de decirle, oye, te vendo este espacio publicitario a un público que sé que le interesa de verdad la montaña y vas a pagar más, pero porque el público al que te lo estoy vendiendo tiene más capacidad de comprarte. No vas a poner un anuncio en todo el periódico que encima va a ensuciar el periódico y va a ser demasiado intrusivo. El anuncio le va a llegar a la persona adecuada en el momento adecuado. Y esto nos permitió clusterizar anunciantes y ver las posibles relaciones que podía haber entre ellos. O detectar cuáles de ellos se iban a dar a la baja o cuáles podrían comprarme más espacios publicitarios si éramos capaces de tocar las teclas adecuadas. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en una mejor percepción publicitaria. Si sois lectores online, a mí personalmente me molesta mucho tener los banners y la publicidad por todas partes cuando realmente lo que quiero es leer la noticia, que es a lo que he venido. Y por último, de cara al medio. De cara al medio, esto nos permitió optimizar muchísimo las tiradas. Es decir, ya sabemos qué contenido queremos publicar, ya sabemos qué se lee, qué no se lee. Incluso el propio aprendizaje online también nos sirvió en cierta medida al offline. En cierta medida porque igual había municipios en los que ya no tenía sentido enviar tantos periódicos que iban a acabar en la papelera. E igual esos esfuerzos los podía reubicar en otro tipo de tareas que iban a ser muchísimo más rentables para el propio medio. Y también nos permitió definir el propio modelo de negocio. En este caso, optaron por seguir con un modelo gratuito de periódico para todos los lectores y vivir de la publicidad mucho más segmentada, mucho menos intrusiva y mucho más personalizada. Vale. Y todo esto al final es posicionamiento de marca, ¿no? Al final, que yo esté aquí hoy hablando de este periódico y no de cualquier otro, no deja de ser posicionamiento de marca, innovación para un medio muy local que con técnicas de Big Data está consiguiendo resurgir un medio que estaba destinado a priori a morir por la falta de lectores en euskera. Bueno, realmente Berria no es el único medio. Seguro que habéis escuchado cómo muchísimos medios de comunicación han aplicado técnicas de Big Data y cómo están resurgiendo gracias a estas técnicas. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de The Guardian, fueron los primeros en crear un
un blog que se llamaba Datablog y que todos los contenidos estaban fundamentados puramente en datos. A día de hoy es un referente y os animo a que lo leáis porque la verdad es que publican contenido muy interesante con todo lo relacionado con datos. El segundo es The New York Times. The New York Times creó un algoritmo para ver la relación que había entre el contenido publicado y las reacciones en Twitter, clasificándolo en 3 niveles. Por un lado, el primer nivel. Yo publico las noticias y no tienen repercusión en Twitter. Un segundo nivel en el que yo publico las noticias y en Twitter hay muchísima repercusión. Eso genera muchas conversaciones relacionadas con esa noticia. Y un tercer nivel. Esas noticias que he publicado que han generado muchas repercusiones, además me traen tráfico al periódico. Y eso, al fin y al cabo, es lo que The New York Times quiere, que haya más gente que vaya al periódico a leer sus noticias y navegue por el periódico. Y en tercer lugar, The Wall Street Journal está creando algoritmos de Machine Learning entendiendo que hay noticias que son extremadamente sencillas y mecánicas y que un periodista no tiene que perder tiempo en publicarlas. Incluso ya son las máquinas las que lo redactan. Yo sé que os asusta escuchar esto porque yo la primera vez que lo escuché me llevé las manos a la cabeza pensando en cómo una máquina iba a ser capaz de escribir lo que escribía un periodista. Pero vayamos un poquito más allá. Como periodistas, lo que debemos hacer es centrarnos en aportar esa información de calidad y esa veracidad y dedicarnos a redactar esas editoriales, esas investigaciones que aportan un valor real. En este caso, Wall Street Journal lo que hace de forma automatizada es esas noticias que son sota, caballo, rey, que son todos los días iguales a nivel económico. Por ejemplo, la prima de riesgo, todos los días es igual. Sube, baja por esto y por esto otro. Eso lo hacen las máquinas y los profesionales del periódico se dedican en otro grado a noticias de muchísimo más calaje y que necesitan una mayor profesionalidad. Vale. Bueno, supongo que estaréis familiarizados con el término de las fake news que están tan de moda. Bueno, en este caso lo voy a ligar con la siguiente porque, bueno, las fake news ya sabéis todos lo que viene a ser, ¿no? O sea, los medios de comunicación lo que han permitido es una democratización enorme de la información. Cualquiera tiene la capacidad de ser periodista, o, bueno, con pinzas, de publicar información y que esa información llegue a un gran número de personas. Ahí es donde estamos los periodistas y donde podemos ejercer de verdad y poner en valor nuestra profesión de dar valor a la información que de verdad es real. Y los datos nos pueden ayudar muchísimo en esto. Por eso, quería acabar con una conclusión y os animo luego a que reflexionéis sobre ello y me digáis. Llevamos unos años escuchando que el periodismo está destinado a morir y que está destinado a morir porque cualquiera puede ser periodista hoy en día en el mundo de la digitalización. Bueno, personalmente yo creo que los periodistas somos cada vez más tecnólogos y somos cada vez más tecnólogos porque nos estamos reinventando y aprendiendo cada vez más de datos y estamos aprendiendo cada vez más de diferentes herramientas y estamos evolucionando como profesionales aprovechando la innovación y la tecnología que nosotros estamos aplicando a nuestra profesión, pero que todos en sus sectores también están aplicando. No nos vamos a quedar inmóviles también. Y los tecnólogos, aquellos que están en Twitter, aquellos que están con un móvil en cualquier lado y tienen la capacidad de publicar, son cada vez más periodistas, porque cualquiera tiene acceso a publicar una información. En definitiva, yo no creo que el periodismo esté destinado a morir, ni muchísimo menos. De hecho, creo que vivimos en un momento en el que el periodismo tiene una oportunidad preciosa de hacerse valer, de demostrar cuál es la verdad y de aprovechar los datos, la tecnología y la innovación para hacer más grande una profesión tan antigua y tan bonita como es el periodismo. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias a Marta. ¿Tenemos algunas preguntas por ahí? Si la quieren hacer de manera presencial. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Marta? Mi nombre es Diana. Encantada. Quería saber cómo llegan a implementar todo este tema de la analítica en periodismo y cuánto tiempo tardó en que las personas que estaban a cargo del periódico se convenzan de que eso les va a funcionar. Total. Lo que estás diciendo es el mayor de los retos a los que nos enfrentamos en cualquier proyecto en general, pero particularmente en el del periodismo. Yo siempre digo que la transformación digital
¿Será cultural o no será? Porque puede haber 1000 herramientas, puede haber 1000 técnicas, puede haber los mejores software del mundo, que si no tenemos interiorizado el valor que de verdad tienen y lo que nos pueden aportar, no nos sirven de nada. Entonces, en cuanto a herramientas, ya te digo, hay muchísimas, muchísimas. Y el problema no es elegir la herramienta adecuada, es escoger la técnica y aplicar la inteligencia oportuna. Cuando hablamos de Big Data, podemos incluso partir de un Excel. Ayer en la rueda de prensa me preguntaban, ¿crees que los periodistas deberían de utilizar Excel? Pero por favor, por supuesto, o sea, deberíamos de tenerlo en nuestro día a día y deberíamos de conocerlo de sobra, no debe de ser algo ajeno a nosotros. Pero la pregunta no es tanto la herramienta como tal, que hay muchísimas y si quieres luego detallamos sobre algunas de ellas, sino de esa interiorización del valor que puede aportar. Y nuestro trabajo ha de ser de convencer a los que están por encima muchas veces de, oye, mira, los más grandes lo están haciendo. Cualquiera a día de hoy tiene acceso a información. O lo hacemos o nos quedamos atrás. Y el periodismo, como otro medio como otros sectores, o nos reinventamos o nos quedamos atrás. ¿Y queremos morir o no? Queremos sobrevivir y aprovechar la oportunidad y hacernos más grandes gracias a ello. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Hola Marta, Hola. ¿qué tal? Una consulta. ¿Qué tipo de modelos usaron para...? Bueno, han hecho varios tipos de predicciones, lo que es y eso. Entonces quisiera saber qué tipos de modelos principales son los que usaron y de dónde obtuvieron los datos de las lecturas físicas, ¿no? Por ejemplo, pasa de que hay lectores tradicionales, ¿no? Que leen el periódico. Pero ¿cómo pueden obtener esa información de qué parte les gusta más, cuáles son sus intereses, ¿no? Un pain que bueno, muchas empresas tienen es el tema de la data, ¿no? De que está por todos lados y que muchas no tenemos la medición exacta y creo que todo parte de la data, ¿no? Sí, desde luego. Para la parte offline, como dices, hay muchísimos retos porque los datos que tenemos sobre qué se lee más y qué se lee menos no dejan de ser completamente subjetivos y ligados más a encuestas o a documentaciones oficiales y demás. De ahí que, independientemente de que exista información ajena y propias encuestas, quisimos centrarnos más en la parte digital en ese aspecto porque entendíamos que era una información veraz y una información que no estaba ensuciada por organismos oficiales o por encuestas o porque te digo que sí pero luego es que no, sino ir a la propia analítica web y de ahí extraer los datos. En cuanto a la pregunta de modelos, hicimos diferentes modelos. Hicimos modelos de propensión a la fuga, modelos de propensión al consumo, hicimos clusterización de lectores y clusterización de anunciantes, hicimos sistemas de recomendación, tanto combinados como por contenidos, hicimos relacionado de diferentes contenidos, también para entender lo que os decía, cómo influye el formato, el autor, el tipo de contenido. Entonces, bueno, se hicieron muchísimos modelos. Gracias.